Estamos todos ahí, el libro de Hebreos, capítulo 1, los versículos 4 al 14. Hebreos 1 del 4 al 14. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, queremos siempre agradecerte al escuchar tu palabra, porque sabemos que es poderosa, que es viva y eficaz, Señor Dios, que tú nos hablas por tu Hijo, como esta misma carta lo dice. Te pedimos que podamos recibir tu palabra, tus llamados. Te pedimos, Señor Dios, que nos des todo entendimiento, toda claridad, Señor, para atesorar tu palabra y para guardarla en nuestros corazones. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Continuamos la exposición consecutiva de la palabra de Dios en el libro de Hebreos, que fue un libro que el domingo pasado iniciamos. Tuvimos una breve introducción y vimos los versículos 1 al 4 en el sermón. Y esos versículos 1 al 4 son en sí como una introducción a toda la carta, un adelanto de todo lo que vamos a ver en toda esta carta, que, como ya decíamos, no es una carta, sino es un sermón, tal vez una antigua homilía, y por sus características, por su estilo, reconocemos esto, ¿no? Vimos que aunque el autor y los destinatarios son aquí desconocidos, no se citan en el libro, algunas características sí son claras de ambos. El autor era un judío helenista, un hombre apasionado con la fe y que conocía muy bien las Escrituras. También por la carta podemos saber que los oyentes primarios eran personas que estaban sufriendo persecución, estaban experimentando persecución. Ellos incluso habían permanecido firmes en las primeras persecuciones, pero después de un tiempo estaban cediendo, estaban tentados para volver a las antiguas formas del judaísmo. Estaban incluso llegando a darle un grado de mayor importancia a todo lo que en el Antiguo Testamento era figura y sombra. Y ellos estaban cediendo precisamente para evitar el sufrimiento de exponer su fe, de vivir en la fe del Hijo de Dios. Y se habían vuelto entonces personas inmaduras, eran olvidadizos y eran también perezosos para escudriñar las cosas que ya habían aprendido. Debían ser incluso ya maestros, pero necesitaban ser instruidos en las mismas cosas. En vez de pasar o seguir consumiendo el alimento sólido, necesitaban leche espiritual. Y algunos habían llegado tan lejos que estaban ya cerca de la apostasía, o sea, de abandonar definitivamente a Cristo. Entonces el autor, para persuadirles, para que puedan mantener firmes y perseverantes, les muestra a lo largo del libro la supremacía y la provisión de Cristo en relación a los profetas, los ángeles, los sacerdotes
y todas las ritualidades del Antiguo Testamento. El autor señala a Cristo, es una carta sumamente cristológica, cristocéntrica, es una carta que nos muestra de dónde proviene nuestro gozo, nuestro ánimo, en quién debemos tener la mirada. Y hoy veremos más ampliamente la supremacía de Cristo sobre las revelaciones angelicales, un tema que abordamos en parte en el sermón pasado, alcanzamos a ver un versículo nada más, pero que abarca una porción más grande del libro de Hebreos, los capítulos 1 al 2. Vamos a ir a los primeros versículos, versículos 4 y 5, que dice: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. En el sermón anterior vimos que Dios había hablado de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Los profetas fueron autores secundarios, y Jesús es la fuente suprema de la revelación divina. Toda la profecía apuntaba al Señor Jesucristo. Al venir en carne, Él nos trae la revelación plena y final. Además, Él es el Hijo unigénito, el heredero de todo, el creador, el sustentador del universo, incluyendo los ángeles. Pero además, Él es la misma imagen de su sustancia, es Dios. No de una imagen similar, sino la misma imagen de su sustancia, el Redentor de su pueblo, y es el Señor y amo sobre todo el universo. Entonces el autor de Hebreos responde mostrando que en el Antiguo Testamento Jesús era eminentemente superior a los profetas, y en segundo lugar que es también superior a los ángeles, que es el tema que nos corresponde el día de hoy. Los ángeles, hermanos, fueron creados como adoradores, eran mensajeros, servidores del Señor y de su pueblo. De todas las criaturas hechas por el Señor, son los seres más cercanos al Señor. Ellos son ministros que ejecutan su palabra. En el Salmo 103, los versículos 20 al 21, leemos lo siguiente: bendecid a Jehová a vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Los ángeles son invisibles, son espíritus sin cuerpo, aunque puedan aparecer y tomar forma humana. El autor de Hebreos en este mismo pasaje los llama espíritus ministradores, Hebreos 1:14. También sabemos que son asexuales, no se reproducen. Sabemos que no mueren, aunque fueron creados. En relación a los seres humanos, fueron creados con mayor conocimiento y poder, seres superiores. El Salmo 8, versículo 5 habla sobre eso, aunque el Salmo está referido al Hijo, pero tiene que ver con esto. También tienen ciertas limitaciones como criaturas, como todas las criaturas creadas. Y además vemos que en número son contados como millares o millones de millones. En el libro de Hebreos 12, 22 dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Si miramos en Apocalipsis 5:11, también leemos lo siguiente: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. La Biblia los llama con diferentes nombres: querubines, serafines, ángeles, arcángeles, estrellas, poderosos, santos, hijos de Dios. Todos estos son nombres para los ángeles. También se les nombra colectivamente como multitudes, ejércitos y potestades. Esos son los nombres que la Escritura usa para los ángeles colectivamente. También muchos tienen nombres personales, pero en la Escritura encontramos solo el nombre de Gabriel y Miguel. Por lo general, las personas cuando piensan en los ángeles los imaginan como seres inofensivos, con carita de niño, ¿no? A veces decimos a los niños, parece un angelito, cosas así. Imaginamos esto de los ángeles y es como el concepto que se tiene de quiénes son ellos, pero sus apariciones en las Escrituras nos muestran que son seres fuertes, rodeados de luz, con vestiduras blancas, y que por lo general al ver a las personas
experimentan gran temor, ¿no? Hoy en día cualquiera dice que se le apareció un ángel, ¿no? Sí, se me apareció y me dijo tal cosa, pero pues eso no, se nota que no es real, porque en las escrituras eran momentos tremendos, portentosos, las personas sentían pánico, temor, tenían que ser llamados por los ángeles a tener paz, porque era muy fuerte. Después de la caída, el Señor puso querubines en el jardín y una espada encendida para guardar el camino del árbol de la vida, Génesis 3:24. 2 ángeles fueron enviados a Sodoma y Gomorra para librar a Lot y sus hijas del juicio que vendría. En eso ellos hirieron a los que se ponían cegándolos y participaron en esa destrucción que hubo, de alguna manera estuvieron ahí. En Génesis 28:12, en el sueño de Jacob había una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo, y los ángeles de Dios subían y descendían por ella. En Éxodo 23, 20 al 21, un ángel es enviado a proteger al pueblo en el camino y para introducirles a la tierra. Y ellos no debían ser rebeldes a ese ángel, debía ser un ángel muy poderoso. En Primera de Crónicas 21, del 14 al 16, cuando David hace un censo pecaminosamente y el Señor se molesta por eso, y luego vemos ahí que hay una gran mortandad, y un ángel del Señor fue enviado a destruir Jerusalén, pero después el Señor desiste de hacerlo en su misericordia. Vaya conmigo a Primera de Crónicas 21, del 15 al 16. Creo que esto nos va a dar otra imagen de lo que son los ángeles. Primera de Crónicas 21, del 15 al 16. Escuchemos. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán, Jebuseo, y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio. En Segunda de Reyes 19:35, un ángel mató a 185,000 asirios. 185,000 asirios, él solo. El texto dice: y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. En Salmo 78:49 se habla de ángeles destructores. En Judas 1:9 se nos dice que Miguel contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés. Entonces, hermanos, como vemos aquí, los ángeles son seres poderosos, seres gloriosos, seres que distan mucho de las ideas comunes y tradicionales, y debemos ir a las Escrituras. Debemos considerar lo que dice la palabra de Dios y no lo que vemos en películas, no lo que vemos en el mundo, en las tradiciones humanas. En Hechos 7:53 leemos algo más. Además de todo esto que hemos hablado en relación a la promulgación de la ley, los ángeles tuvieron actividad. Ellos participaron. Hechos 7:53 dice: vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. En Gálatas 3:16 dice: fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y nuestro texto, Hebreos 2:2, que más adelante sigue ahí a nuestro texto, dice: la palabra dicha por medio de ángeles. No podemos aquí decir con claridad cómo fue esa participación que tuvieron los ángeles en cuanto a la ley. Sabemos que fue dada a Moisés, pero ellos participaron en alguna medida. El intermediario entre el pueblo y Dios fue Moisés. De una manera que desconocemos, ellos tuvieron un lugar en esto, y por eso aquí el autor y Pablo en Gálatas y en Hechos también se nombra. Pero hermanos, ¿cuál era el concepto que tenían los destinatarios de esta carta, los hebreos, de los ángeles? Pues las comunidades judías de este tiempo exaltaban a los ángeles como criaturas poderosas y gloriosas que traían a ellos revelaciones divinas, de revelaciones especiales, ¿no? Y como vimos, ellos estaban considerando más importantes estas revelaciones que las del Hijo.
También llegaron a ver a los ángeles como mediadores entre Dios y los hombres. Por todo eso estaban dando a los ángeles entonces una exaltación y un honor que era excesivo, exagerado. Y estaban llegando a pensar que los ángeles eran superiores a Cristo. Parece que la idea que rondaba en sus mentes era que si los hombres eran inferiores a los ángeles, como vemos en la Escritura, y Jesús era humano, era completamente hombre, los ángeles para ellos debían ser más honoríficos y su revelación más importante o digna de ser escuchada. Esa fue la idea a la que estaban ellos llegando. ¿Cómo llegaron ahí? Pues esas comunidades tomaban algunas cosas de las Escrituras y las mezclaban en un sincretismo con las cosas de la cultura judía, con las tradiciones, con libros apócrifos o libros escritos por otros judíos sobre estas cosas. Pero Jesús, hermanos, es superior a los ángeles. Y esto es lo que quiere mostrar aquí el autor de Hebreos. Solo Él es digno de recibir todo honor y toda gloria. Hoy en día no es diferente, hermanos. Escuchamos incluso que tienen nombres para los ángeles que no aparecen en la Escritura. Escuchamos que hacen oraciones a los ángeles. Escuchamos de ritualidades, de cosas que se les ofrecen, de mantras y cosas relacionadas con los ángeles. Pero a la ley y al testimonio, nosotros acudimos a las Escrituras, miramos lo que dice la palabra de Dios y ahí debemos conformarnos a eso. La palabra no dice más. Ninguna criatura es digna de exaltación y el autor nos da aquí una serie de razones para esto, que es lo que vamos a ver. En primer lugar, solo el Señor es el Hijo mesiánico de Dios. Aunque estos ángeles tienen un lugar importante como creación de Dios, aunque son mayores en conocimiento, poder, sus manifestaciones son gloriosas, hay una diferencia enorme si los comparamos con el Señor Jesucristo. Solo Jesús tiene el nombre de Hijo de Dios. El autor de Hebreos está haciendo referencia al Antiguo Testamento cuando él da este argumento. Y aquí es muy importante esto porque vamos a estar entre el Antiguo y el Nuevo Testamento mirando los textos. El autor nos va dando textos para conectar. Y estos pasajes eran salmos, eran textos que se cantaban en las liturgias de la iglesia primitiva. Entonces eran textos conocidos por la iglesia. Cuando él citaba un texto, los oyentes tenían en mente qué era lo que iba a decir y tenían claridad de lo que significaban esos salmos porque hacían parte de la liturgia, eran como los llamados a la adoración que hacemos aquí. Muy bien, los dos textos que cita aquí el autor es el Salmos 2:7 y y segunda de Samuel 7:14. Salmos 2:7 dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y segunda de Samuel 7:14, yo le seré el padre y él me será a mi hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Estos pasajes hablan del hijo como el rey heredero, rey descendiente de David, con un reino estable, universal y eterno, que es eminentemente mayor a cualquier rey, porque él es hijo de Dios y es Dios. Incluso los reyes de Israel, descendientes de David, no cumplieron perfectamente esa figura real. Sus gobiernos fueron gobiernos imperfectos, gobiernos inestables. Ellos eran una figura que anticipaba el Mesías. Solo Jesús es el cumplimiento perfecto de esa promesa. Y lo que significa esto es que Dios adoptó un descendiente de David como su hijo real para gobernar sobre las naciones. En 2 de Samuel 7 la idea tiene que ver con el templo. Sabemos que eso hace referencia a Salomón, pero el Señor está más allá de Salomón y del templo. El Señor es mayor que esas cosas. Este pasaje se aplica al Mesías. El Mesías es el sustituto de su pueblo. Él muere en nuestro lugar recibiendo lo que merecíamos, pero resucita al tercer día. Entonces, ustedes recuerdan ese texto de que destruyan este templo, ¿cierto? Y en 3 días lo edificará. Pues ese es Cristo, ¿no? Él hizo esto entrando en el santuario verdadero, en el cielo mismo, presentándose por nosotros ante Dios. Ningún ángel es el descendiente real prometido que gobierna las naciones, y ningún ángel ha hecho propiciación, ha apaciguado la ira de Dios en el santuario verdadero.
En segundo lugar, cuando el pasaje dice, yo te he engendrado hoy, ahí tenemos a veces la idea como que en algún momento empezó la existencia del Hijo, pero no es así. Nos enseña la entrada al mundo, si es verdad, pero esto no quiere decir que el Hijo solo sea Hijo en relación a su entrada al mundo. No olvidemos que Jesús es increado y eternamente engendrado del Padre. Él desde la eternidad ha sido el Hijo. Él es el Hijo eterno de Dios. En Miqueas 5:2, cuando se anunciaba su manifestación en Belén, su nacimiento, dice lo siguiente: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Sus orígenes vienen de la eternidad. Él es eterno hacia el pasado, hacia el futuro. Él no tuvo principio ni tendrá fin. Los ángeles no reciben el nombre tampoco de Hijo de Dios. Los ángeles no son eternos hacia el pasado, sino son creación de Dios. Ellos sí empezaron su existencia en un momento, ni nunca han tenido esas funciones reales. Entonces, somos llamados a reconocer la identidad de Jesús como Hijo de Dios eterno, quien nos revela al Padre, y como Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos rige y nos gobierna. No demos nuestra alabanza a ningún otro, hermanos, ni a los ángeles, ni a un personaje bíblico, ni a María, ni a José, ni a los apóstoles. Recordemos que en la iglesia tradicional muchos mediadores surgen, ¿no? Y en la Edad Media, durante la Edad Media, pues al llegar al siglo XVI, esto era lo que estaba como común. La forma de acercarse a Dios era por mediadores que ellos mismos habían impuesto, igual que los ángeles, ¿no? Mediadores, pero las olas de la Reforma dicen solo Cristo, ¿no? Solo Cristo es el mediador del pacto, solo Cristo es el Hijo de Dios, Señor, y por medio del que nos presentamos ante el trono celestial para encontrar el oportuno socorro. Entonces, no demos nuestra sujeción a otro que se levante como supremo, es lo que dice aquí el autor. Cristo es el Rey soberano, y aunque en algunas partes se les pueda llamar a los ángeles hijos de Dios en un sentido creacional, no pueden serlo como lo es el Hijo unigénito de Dios. Más bien, ellos tienen como función adorar al Hijo de Dios, porque para eso fueron creados, y esa es la orden que recibieron del Padre. Ellos son servidores de Jesús, el Rey. Es lo que sigue en nuestro segundo punto. Los ángeles fueron creados para adorar al Hijo de Dios. Es lo que dice el versículo 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Es una cita aquí de Deuteronomio. Se cree que es Deuteronomio 32:43. Es posible que sea esa la cita, pero el autor la cita en la Septuaginta. Entonces, cuando miramos nuestras Biblias, que vienen traducidas del hebreo, no encontramos exactamente el pasaje como está en la Septuaginta, pero esta cita hace referencia a eso. Como les decía, el autor usa la Septuaginta, ¿no? Es un judío heleno y pues va a usar mucho el Antiguo Testamento griego. El autor dice que cuando el Hijo se hizo carne, Dios mandó a los ángeles a adorarle. Los ángeles, en lugar de ser objeto de adoración, le deben la adoración al Hijo y señalan a otros para adorar al Hijo. Y aquí podemos recordar el momento del nacimiento del Señor Jesús, cuando los ángeles aparecen a los pastores. Vayan conmigo a Lucas 2, versículo 11 al 14. Lucas 2, del 11 al 14. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Los ángeles fueron enviados a los pastores y adoraron al Señor. Los pastores debían tener gozo y no miedo, porque iban a recibir buenas noticias. Debió ser una manifestación gloriosa, ¿no? Sintieron temor. El Mesías, Rey prometido, descendiente de David, que es el Señor y Salvador, había nacido. Y ellos son enviados
a encontrarle. La señal es que el niño está envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Ningún niño en Belén estaba en esa situación, ¿no? En pañales y acostado en un pesebre. Tal vez estaban los demás niños en cunas normales, en casas normales. Después de eso hubo un concierto celestial. Estaba entonado por la multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios. Ellos decían lo siguiente: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. La victoria de Dios en la salvación aquí se proclama. Los ángeles le deben adoración y servicio al Hijo, porque es el Hijo, el Mesías, Rey de Israel, el descendiente de David, Rey del reino, que gobierna las naciones, el autor y consumador, el victorioso Salvador. Todos nosotros somos llamados a glorificar al Señor por eso. No estamos en este culto para darnos gloria a nosotros mismos, ni cantamos o adoramos para satisfacernos a nosotros mismos, sino al Señor. Estamos proclamando y loando a nuestro Dios y glorificándole por su salvación. Los oyentes estaban confundidos, los oyentes hebreos, porque estaban dando una gloria exagerada a los ángeles. Pero los ángeles no reciben esa adoración, ellos dan toda la gloria al Hijo. Eso es lo que vemos en Apocalipsis cuando el apóstol Juan tuvo la intención de adorar a un ángel. ¿Qué pasó ahí? Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies, dice aquí Juan, para adorarle. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El Señor es el Dios altísimo, ese es uno de sus nombres. Gloria a Dios en las alturas. Él está en las alturas. El Dios supremo, superior, trascendente, Elión, el altísimo, el exaltado, el sublime. Y Él ha planeado y ha ejecutado la salvación de los suyos. Él en su gran misericordia ha traído esta gloriosa salvación y los ángeles reconocen y alaban. Además, según el apóstol Pedro, los ángeles anhelan mirar esta obra suya de salvación en la tierra. Mire lo que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1:12. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Anhelan mirar los ángeles. Versículo 7. Seguimos en nuestro texto. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Y aquí de nuevo otra referencia al Salmo 104:4. Y ese pasaje era muy conocido de nuevo para los oyentes, porque como decía, era parte de sus liturgias, lo citaban. El pasaje dice: el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. En el contexto de este salmo, Dios es exaltado como el creador trascendente que gobierna su creación y la sustenta. Si ustedes miran todo el contexto, si leen todo el Salmo, toda la creación está bajo su gobierno y sirve a su propósito. Todo este gobierno incluye aquí a los ángeles. Eso es lo que está diciendo el autor. Los ángeles son como los vientos o los relámpagos, o sea, creación de Dios que sirve a su voluntad. Son sus vientos y son sus relámpagos. El viento tiene fuerza y poder devastador. Vemos esa fuerza en un tornado, en un huracán. El fuego también. Pero todo esto está bajo el absoluto control de Dios y es limitado o permitido por Dios. Entonces el autor enseña a los hebreos y a nosotros que los ángeles son inferiores al Hijo porque son creación de Dios, están sujetos a Dios, están limitados a lo que Dios le permite como creación. En contraste, el Hijo es Dios. Por medio de Él fue creado todo y es el sustentador de la vida. Versículo 8. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Otra vez la referencia es al Salmo 45, los versículos 6 al 7. Y aquí en el contexto se describe a un rey terrenal que celebra su boda. Si ustedes ven todo el contexto, es un rey que se va a casar y celebra su boda. Los rabinos interpretaban ese salmo como un himno nupcial. Se citaban el matrimonio de un rey. Pero también este es un salmo tipológico, o sea, apunta al Mesías. Interesante, ¿no? El autor está citando ese salmo
mirando esa correlación con el Mesías. El autor de Hebreos toma los versículos 6 al 7 y se los aplica al Hijo. Y podemos ver este salmo como una figura del Hijo, como esposo glorioso que desposa a su iglesia en un pacto eterno de salvación y que además es Dios y Señor sobre su trono. A diferencia de los reyes de Israel que contraían nupcias y se leía este salmo, pues Jesús es un esposo único, es completamente justo, santo, su reino no es temporal sino eterno. Y Él está sentado a la diestra de Dios y es Dios. Los ángeles no reciben un trono. El trono de Dios es su lugar porque Él es Dios. Nadie puede ocupar su trono. Y su cetro, que es señal de su gobierno, eso es lo que significa el cetro, señal de gobierno y autoridad real, es un cetro que administra justicia y equidad. Y esto hace referencia a la iglesia donde Cristo está reinando. Hoy mismo Cristo está reinando a la diestra del Padre y Él reina sobre su iglesia. Él ejecuta su gobierno sobre su pueblo en todo el mundo. Juan Calvino dice lo siguiente de este pasaje. Dice que la rectitud en el reino de Cristo es que Él, por medio de su evangelio, que es su cetro espiritual, nos renueva según la rectitud de Dios. El cetro es el evangelio. Es su evangelio. Jesús es el rey que ha desposado a su esposa, la iglesia, y está sentado en su trono como Señor y Dios reinando sobre ella. Podemos estar seguros. Estamos en manos seguras, en su cuidado, en su provisión. Estamos siendo guiados por el sumo pastor, que es el rey y Señor sentado a la diestra del Padre. Solo Él es digno de recibir ese reconocimiento y exaltación, no los ángeles. Los ángeles no fueron designados para desposar a la iglesia, ni para gobernar a la diestra del Padre con su cetro de justicia. Ahora, el óleo de alegría tiene que ver con el ejercicio constante de su gobierno, que siendo un gobierno justo va a traer alegría constante, y esa es la unción del Hijo. Él es ungido de alegría, más que sus compañeros, pero comparte con ellos el gozo de la salvación. Sus compañeros son su pueblo redimido, su iglesia. Esa figura la podemos ver claramente en Isaías 61:3. Isaías 61:3 dice: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Es en Él, en su provisión de justicia y gracia aplicada a nosotros, que se nos da el verdadero gozo. En esto hay una diferencia con los ángeles. A ellos no se les dice eso. Eso es aplicable a los discípulos, los redimidos, quienes en Cristo son ungidos. Tienen la unción del Santo y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Entonces Él es el Rey Mesías prometido a David con un reino estable, eterno y perfecto. Su vida y obra descrita en los evangelios nos muestra eso. Ningún rey podía ocupar su lugar, solo Jesús cumplió eso. Además es como un esposo fiel que salva a su iglesia y es en quien podemos tener el verdadero gozo y plenitud. Y esto es particular. Esto es particular. Hay un privilegio mayor sobre los redimidos, incluso que sobre los ángeles. El Señor nos hace partícipes de bendiciones innumerables en diferencia a los ángeles. Y eso será mayor, hermanos, en el siglo venidero. Será pleno. Los ángeles no son la esposa del Cordero. Los redimidos sí, son adoptados como hijos. El Hijo no se avergüenza de llamarlos hermanos. Son familia cercana, adoptados en Cristo Jesús. Aunque el hombre es menor a los ángeles, los hombres redimidos tienen un lugar más glorioso en Cristo como esposa y como hijos herederos que los ángeles. Además, hermanos, la Escritura dice con claridad que los santos juzgarán a los ángeles. Miren lo que dice 1 Corintios 6:3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? A diferencia de los ángeles y el resto de la creación, y pasamos al versículo 10 ahora. El Señor es el creador inmutable y eterno. Y vamos a estar en versículos 10 al 12.
En esos textos se hace referencia a Salmos 102, 25 al 27. De nuevo, otra vez, el autor nos tiene, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, nos tiene mirando su carta, mirando a los Salmos. En el contexto es una oración de un creyente que está afligido por su propia condición de pecado y por la condición del pueblo y las consecuencias que han venido. Y en esa situación, él reconoce la supremacía, fidelidad y misericordia de Dios, confesando que el Señor es el creador de los cielos y la tierra. Ese es el contexto. Recordemos que por medio del Hijo todo fue creado. Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas subsisten o son sostenidas por Él. Esa creación es temporal, esa creación que vemos, y esa creación está sujeta al plan de Dios, pero Dios es eterno, Dios permanece. La condición superior de los ángeles en relación a los hombres también es temporal y será diferente en el siglo venidero. Un día el Señor destruirá este mundo, todo pasará y será transformado y habrán cielos nuevos y tierra nueva, pero el Señor continuará siendo el mismo. ¿Por qué? Porque Él es inmutable, estable, Él no cambia, Él no crece, Dios no aprende, Dios ya lo sabe todo. Él no crece, ya Él es grande y glorioso, inmenso. Él es el mismo, todo lo sabe y es eterno. No tuvo un principio ni tendrá un fin. Todo esto nos llama a considerar que estamos en el gobierno y provisión de Dios. Somos dependientes. Conocemos solamente algunas cosas. Estamos en un ya, pero todavía no. Pero un día nuestra identidad y herencia será más clara y estaremos en la plenitud. Este mundo es pasajero y está sujeto al cambio, al envejecimiento. Nos sentimos defraudados, nos sentimos a veces desanimados, pero nuestra confianza está en Jesús, nuestro Señor, quien puede mantener y cumplir todas las promesas del pacto. Cuando alguien me dice que está desanimado, yo le digo, mire a Cristo. No hay otra salida. Mire el Evangelio de gracia. No hay otra cosa que yo pueda hacer para dar ánimo, ni ninguna persona, sino Cristo y su Evangelio. Nada en la creación es tan estable y firme y poderoso como nuestro Dios. Confiemos y descansemos en Él. No miremos a nosotros mismos o a este mundo. No miremos a nosotros mismos. Y al igual que al iniciar en el versículo 5, se concluye aquí con una pregunta retórica. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Y ese es nuestro otro punto. A diferencia de los ángeles, Cristo es el Rey que vencerá sobre todos sus enemigos. La respuesta a esa pregunta retórica es que a ninguno de los ángeles se les ha dicho eso. Aquí en el Salmo tenemos una conversación entre el Padre y el Hijo. Se nos corre la cortina y se nos deja ver una conversación entre el Padre y el Hijo. Esto hace referencia a Salmo 110:1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En el texto original en hebreo son dos palabras distintas. La primera palabra es la traducción del nombre YHWH, que en nuestras Biblias aparece como Yahvé o Jehová o Jehová. Bueno, se lee Jehová. Yahvé o Jehová. Y la segunda palabra es Adonai, que significa amo, dueño, señor, soberano. A veces se usan las dos, Jehová Adonai, que es como decir Dios nuestro Señor. El título de Señor es un nombre sobre todo nombre. Para los judíos solo había un nombre sobre todo nombre, el nombre del Dios de Israel. El único Dios que es Señor, Señor del universo. Aquí se profetiza el anuncio de este momento glorioso, la ascensión, cuando Cristo ha cumplido su obra en la tierra y asciende a los cielos en victoria para sentarse a la diestra del Padre para reinar. Y Él va a reinar hasta el día cuando los enemigos de Cristo sean suprimidos, sean puestos por debajo de los pies. Y esto es una figura militar. Los enemigos del reino serán hechos tarima de sus pies, es lo que quiere decir, tarima de sus pies. La figura de este enemigo debajo de los pies es la de alguien que está en el polvo, derrotado, y el pie del vencedor está sobre su cuello. Es una derrota total, algo que solo Jesús, el verdadero Mesías, podría hacer. Entonces aquí el autor enseña que Jesús, aunque es una persona diferente al Padre, es Dios y Señor del universo, y está sentado reinando a la diestra del Padre. Y recordemos, ese es el periodo definido claramente entre la primera venida de Cristo y su segunda venida en gloria.
Cristo está reinando. Cuando todos sus enemigos sean destruidos para siempre, se cumplirá esto, ¿no? Ese será el momento final, el inicio del nuevo siglo. Todos sus enemigos derrotados. Entonces, ni David ni ningún ángel pueden ser el cumplimiento de esta promesa. Porque recordemos que a veces la idea era que David o un descendiente de David iba a ser un rey terrenal. Pero recordemos que el reino de Cristo es diferente a los reinos de este mundo. Y Cristo vino a derrotar unos enemigos mucho más poderosos que el imperio romano, que son la muerte, el pecado y Satanás. Y ningún ángel puede hacer eso. Ninguno es igual a Dios, ninguno tiene el privilegio de sentarse a la diestra del Padre, ninguno está en la posición suprema y real de esperar que los enemigos del reino le sean sujetos y derrocados para siempre. Jesús es el Rey que vencerá sobre todos sus enemigos. Nuestra confianza no puede darse a nada creado, incluyendo a los ángeles o a ningún ídolo. Nadie puede vencer los enemigos del reino más que Cristo. Son enemigos muy poderosos. Solo el Hijo de Dios, siendo completamente Dios, completamente hombre, pudo vencerlos. Ahora, en conclusión, el autor dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Y la respuesta a esa pregunta, ahora sí es una respuesta afirmativa. Sí. Los ángeles son servidores. Jesús está sentado en su trono y Él les envía a favor y beneficio de los creyentes. En un principio y solo en algunos momentos ellos sirvieron como medios de una manera misteriosa para dar la ley, como vimos al principio y lo que dice Hebreos 2:2. Pero los ángeles no predican, los ángeles no gobiernan en la iglesia. Ellos, aunque son mayores en poder y gloria, son enviados a servir a los creyentes. Y en ese sentido, ellos son inferiores a los creyentes. Los creyentes han conocido la misericordia y el perdón de Dios, los ángeles no. Eso es particular. Incluso los ángeles que cayeron, que pecaron y que fueron desleales al Señor, nunca conocerán la misericordia, nunca fueron perdonados. Solo los ángeles elegidos permanecieron fieles. Los creyentes han sido constituidos herederos de la salvación. No sabemos cuántas veces sus ángeles hayan estado interviniendo para ayudarnos en nuestra labor, en la labor del reino. Eso nos muestra el respaldo y el gobierno cuidadoso de Dios con su iglesia. Hermanos, tenemos una gran labor que hacer, una comisión sumamente grande, pero hemos sido provistos con su espíritu, dotados con sus medios, como son la palabra, los sacramentos, la oración, y hemos sido puestos en la comunidad de los santos. Pero además el Señor envía a sus ángeles para servirnos, ayudarnos en nuestro peregrinaje, en nuestra labor del reino de Dios. Hermanos, no estamos lejos del error de los hebreos, así que tengamos cuidado, escuchemos, no diga usted, esto no es para mí, yo no adoro a ningún ángel, no piense eso, no piense eso. A veces por la ignorancia o por el descuido de nuestros deberes, o simplemente porque estamos atendiendo a nuestra cultura, a nuestro corazón, engañados, llegamos a confundirnos con esos conceptos culturales, a dar exaltación exagerada a lo que no debe tenerla. Nos exaltamos a nosotros mismos, exaltamos a algunos servidores en la misma iglesia. Pasó en Corinto, ¿no? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, y otro decía, yo soy de Cristo. Se atrevía a decir eso como si Cristo fuera una categoría más. Pero a veces caemos en ese error. Si la iglesia primitiva cayó en esas cosas, nosotros podemos caer. Y todo esto está como ejemplo para nosotros. Exaltamos algunos dones en la iglesia, exaltamos algunos ministerios en la iglesia, atribuimos honor al tipo de iglesia, a la forma de liturgia, a la música, a la doctrina. No consideramos a dónde debe apuntar nuestra mirada, sino que estamos a veces mirando cosas secundarias y le atribuimos un honor y una gloria más grande, a veces que la del mismo Cristo. Estamos más centrados en esa creación temporal, caída, variable, que en el Señor. Hemos añadido nuestras ambiciones, nuestros deseos a lo que ya conocemos, formando un sincretismo, una nueva religión. Si algo nos enseña este libro de Hebreos y toda la Escritura, es que debemos poner nuestra mirada en Cristo, solo Cristo. Como dije, pasó en la iglesia primitiva, pasó en la edad patrística, pasó en el periodo de la Edad Media, en el oscurantismo,
y pasa en nuestros días. Él es el Hijo de Dios, el Rey eterno, inmutable, el esposo de la iglesia y Dios digno de alabanza y exaltación, quien ha vencido y vencerá sobre todos sus enemigos y quien ha determinado un futuro glorioso para su iglesia. Hermanos, un futuro que no alcanzamos a comprender. Sea cual sea la cosa que estamos poniendo a veces en lugar de Señor, que vemos como más grande, pues hermanos, tenemos un futuro mucho más glorioso que eso. Las cosas que vendrán para el pueblo de Dios son cosas que no alcanzamos ni siquiera a imaginar. Aquí se nos anticipa en parte esas cosas maravillosas de este siglo venidero. Lo que se nos anticipa aquí es que en Cristo, el heredero, hemos sido enormemente enriquecidos, incluso mucho más que los ángeles. Y eso era lo que quería decir aquí el autor de Hebreos. Siendo esto así, deberíamos estar expectantes, deseosos de profundizar más en esta gloriosa salvación. A veces nos llama la atención alguna materia en la misma escritura, algún tema, alguna cosa. Vemos otras cosas más grandes, pero a veces no profundizamos en esto. Lo que tenemos en Cristo el heredero es mucho mayor. En la grandeza y provisión de nuestro Cristo nos espera una gloria incomparable. Muy bien, hermanos. No olvidemos, los ángeles no reciben el nombre de Hijo de Dios, no son eternos hacia el pasado, los ángeles no tienen funciones reales, los ángeles no son adorados, fueron creados para adorar a Dios, para proclamar su grandeza y victoria. Los ángeles son creación de Dios y cumplen su propósito. Los ángeles no representan el casamiento real de Cristo con su iglesia para gobernar con justicia. Los ángeles no son inmutables ni eternos. A diferencia de los ángeles y el resto de la creación, el Señor es el creador inmutable y eterno. Los ángeles no son reyes victoriosos. Cristo es el que vencerá sobre sus enemigos. El Señor les bendiga, hermanos.